o al menos digan las normales, nada muy grave. Ahí estamos grabando. Ahí Nani dice, aló, buenas tardes, parece que no tiene audio porque si no ella se manda ahí de una. Ay, no, no, tengo audio, creo que Ah, no tengo. Hola, buenas tardes, era para no hola. interrumpir. Buenas tardes a Hola. todos. Creo que no tengo cámara, bueno, no importa, no es lo No, no importante. Buenas importa, no tardes. importa. Vamos, igual como les digo, va a quedar todo esto grabado para que eventualmente puedan hablar, comentar. Ya estamos y seis, así que vamos a ir comenzando. Bueno, ahora sí, oficialmente damos la bienvenida a todos para el día 3 de abril. Hoy es la clase de astroturismo y astronomía y tenemos la suerte de recibir a una eminencia de la ciencia que a ella no le gusta que diga así. Ahí estás, Nani. Hola, Nani. Eh, Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Estamos recibiendo a Mariela Corti, ella es astrónoma profesional y bueno, tenemos la suerte de tener, no es normal ni común que astrónomos profesionales se unan a grupos de aficionados o gente que no tiene que ver directamente con el tema, por eso le tenemos que dar de verdad las gracias a Mariela que se toma el tiempo de poder darnos una charla del tema que ella domina. Y bueno, insisto, le damos las gracias, la bienvenida y no la vamos a estirar demasiado, sino esto se va a hacer hasta las 10 de la noche. Ya ella sola se va a encargar de estirarlo hasta las 10 de la noche porque es como que le cuesta cortar los temas. Pero bueno, vamos a dejarla entonces que ella se presente sola, que solamente le digo que ella trabaja en el IAR, es radioastrónoma, la radioastronomía es su especialidad, trabaja en el Observatorio de La Plata y vamos a escucharla atentamente con todo lo que ella quiera mostrarnos. Ahí estamos viendo la presentación de Mari. Y bueno, insisto, ahora, a partir de ahora, la vamos a dejar hablar a ella, termina de autopresentar. Y si tienen alguna consulta, alguna pregunta, abren el audio y le preguntan directamente. No lo dejen para el final porque como que queda medio descolgado, queda mejor armada la charla si preguntan en el momento. Así que ahora sí, bienvenida Maliera y empezamos con lo tuyo. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Eh, sí, mi idea con esta charla es hablarles de los conceptos generales, ¿no? No quiero que sea nada técnico para que se pueda entender y porque es como una introducción al tema de radioastronomía. Después, si hay interés para que se presente una charla técnica, bueno, se presentará, pero en principio va a ser así. Entonces, bueno, el título que le puse es Radioastronomía, qué es y qué puedo conocer con ella. La radioastronomía es la ciencia que va a estudiar los fenómenos astrofísicos del universo, analizando las ondas de radio que ellas emiten. ¿Sí? Estas señales, bueno, lo que pasa es que generalmente son débiles y son débiles por dos razones. Son débiles porque estamos estudiando objetos que se encuentran distantes en el universo, pero además porque justamente en la frecuencia en la que nosotros los recibimos son bajas frecuencias, o sea, son frecuencias chicas. La radioastronomía trabaja con longitudes de ondas largas. Veo que no tengo el mouse. Ustedes tampoco lo ven, ¿no? No, no No, se no, ve. no, no se No ve. sé por qué no se me No. activa el mouse. Bueno, ahí ven que tengo la ecuación que dice lambda por nu igual a constante, ¿sí? Esa ecuación lo que está diciendo es que siempre tiene que mantenerse la relación, que el producto de la longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz, que es la constante que se indica ahí. Entonces, como en radioastronomía trabajamos con longitudes de ondas grandes, largas, indudablemente la frecuencia que trae esta onda es baja, es más bien chica. Entonces, al ser un valor pequeño, acá la ecuación de la energía, que tiene una constante h, que está multiplicado por la frecuencia, lo que muestra es que la energía que trae esta radiación justamente es baja, porque su frecuencia lo es.
Entonces, al tener bajas energías, son señales débiles. A los de radioastronomía siempre nos dicen los de bajas energías y a los de longitudes de onda cortas como rayos X o ultravioleta les dicen los de altas energías. Entonces, esta es una razón por la cual las antenas de radioastronomía son grandes. ¿Por qué? Porque se necesita un área colectora muy grande para poder reunir la mayor cantidad posible de toda la energía que estamos recibiendo de estos objetos que queremos estudiar. Entonces, acá tenemos el espectro electromagnético, que simplemente es, bueno, la distribución de energía que transporta la onda y que está discriminada, por decirlo de alguna forma, según las condiciones como la frecuencia y la longitud de onda, ¿sí? De esta energía que es transmitida desde el cuerpo celeste que lo emite hasta el receptor, que somos nosotros. Entonces acá fíjense que tenemos desde las longitudes de onda más corta. ¿Cómo medimos la longitud de onda? Bueno, no tengo mouse, pero fíjense, en esta longitud de onda de color azul, que está en la imagen superior, en la figura superior, está marcado desde un máximo hasta el siguiente. Todo ese recorrido es la longitud de onda. ¿Sí? Toda esa ondulación que va desde un máximo hasta el siguiente o desde un valle, que sería el valor mínimo, hasta el próximo siguiente. Fíjense, en el espectro electromagnético tenemos desde la derecha hacia la izquierda, tenemos longitudes de onda muy chicas, porque el recorrido desde un máximo hasta el siguiente es realmente chico, y eso se corresponde con rayos gamma, rayos X, ultravioleta, y que por tener una longitud de onda tan corta, indican que la frecuencia va a ser grande y por lo tanto muy alta la energía que uno recibe cuando la recibe en esta longitud de onda. Y si vamos hacia la izquierda del gráfico, tenemos longitudes de onda cada vez más largas, porque fíjense que el recorrido que hay que hacer entre un máximo y el siguiente es mayor. Bueno, entonces nos vamos a las longitudes de onda, primero del infrarrojo, pasamos por el visible, después el infrarrojo y después radio. A su vez, radio tiene ondas cortas y ondas más largas. Acá lo que estoy indicando es la longitud de onda de radio en la cual se está trabajando en el Instituto Argentino de Radioastronomía, al cual pertenezco, decirlo de alguna forma, el IAR. Y trabaja esencialmente en 21 centímetros, que son unos 1470 megahertz, ¿sí? Mega es el millón, es 9, perdón, son 1000 millones, son 9 ceros. Entonces, si hablamos de megahertz, estamos hablando de 9 ceros, ¿sí? 1000 millones de hertz. Bien, el hertz es la unidad que se emplea para identificar a la frecuencia y lo que está diciendo, yo siempre pienso en el mismo ejemplo, cuando uno habla de frecuencia, si uno le pregunta ¿con qué frecuencia pasa, no sé, tal micro por su parada? ¿Uno qué piensa? ¿Cuántas veces pasa en una unidad de tiempo? ¿Sí? Por ejemplo, en una hora, no sé, vamos a suponer, pasó 4 veces. En el caso del hertz, la unidad de tiempo es el segundo. Entonces, cuando decimos que la frecuencia tiene tantos hertz, lo que estamos diciendo es que por segundo, ¿sí? se la ve pasar a esa onda esa cantidad de veces. Entonces, las que tienen longitudes de onda más cortas, ¿sí? Si lo pensamos por otro lado, es bastante lógico que esa longitud de onda vaya a pasar mayor cantidad de veces por segundo que aquella que tiene la longitud de onda más larga. Digo para que les sirva quizás como ayuda a memoria. Bueno, y la radioastronomía también está vinculada en la parte de ingeniería, en la parte técnica, a todo el desarrollo del software que va a controlar a los radiotelescopios y además que nos permite adquirir la información de esa radiación que estamos recibiendo, porque digamos, tiene que pasar por todo un recorrido electrónico hasta que finalmente llega a las computadoras.
En ese recorrido electrónico, bueno, yo dije que no iba a dar detalles técnicos, así que lo único que voy a decir que lo que hace es a esa radiación que está llegando con eh, poca energía, con baja energía, lo que hace es ampliarla, llevarla a la longitud, al ancho de banda que corresponde, o sea, esa pequeña región de longitud de onda en la cual nosotros estamos dispuestos a observarla porque tenemos toda la electrónica y la antena preparada para eso, a quitarle todo el ruido que sea posible, porque toda señal llega con ruido, ¿sí? Como que la va mejorando y así es como finalmente llega a nuestras computadoras, para que con el software que corresponda según el tipo de análisis que nosotros querramos hacer, la podamos emplear, la podamos analizar. Una cosa interesante es que si bien la longitud de onda de radioastronomía, por ser una longitud larga, grande, le resulta prácticamente invisible en nuestra atmósfera, porque digamos los granos de polvo no son obstáculos para que los pase, son como indiferentes, pero hay en cierta parte de la atmósfera, ya digamos llegando a lo que es la parte de la termósfera y la exósfera, están las moléculas de agua, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, que absorben la señal de radio y entonces, bueno, no va a llegar hasta nosotros que tenemos nuestras antenas por debajo de esas capas atmosféricas. Fíjense que de hecho, en la figura que les muestro acá, en el eje vertical a la izquierda se está indicando la altura de la atmósfera, eso es respecto, bueno, del nivel del suelo, ¿no? Entonces, cuando ya se está a unos 300 kilómetros o 600 kilómetros por encima del suelo, hay cierta longitud de onda de radio que no puede atravesarlo. Para las frecuencias más bajas, como son aquellas que se miden en kilohertz, o sea, solamente miles de hertz, y no los mega, que son los miles de millones, la atmósfera va a dejar de ser transparente. Y esto, bueno, ¿por qué pasa? Es lo que les estaba contando recién, porque esa cantidad de moléculas lo que hacen es liberar sus electrones debido a la fotoionización, es decir, toda la radiación solar que llega con alta energía, lo que hace es romper las ligaduras que tienen los electrones dentro de las moléculas y entonces quedan esos electrones y los protones libres en la atmósfera. Y eso lo que hace es generar que cierta radiación, o sea, en cierta longitud de onda, no pueda atravesar la atmósfera y llegar hasta nosotros. Entonces, bueno, ¿qué se hace en este caso para poder observar en esa longitud de onda? Se ponen satélites fuera de la atmósfera. Entonces, nunca se hacen muy conocidos los satélites con antenas de radio. No sé por qué razón, pero les cuento que, por ejemplo, Japón en el año 1997 lanzó un satélite que tenía una antena de radio de unos 8 metros de diámetro. Y estuvo en uso hasta el 2005 observando una longitud de onda que iba entre 6 centímetros y 15 centímetros. Y lo que pudo estudiar fueron algunos púlsares y pudo traer información de algunas moléculas y también las radiogalaxias, que son aquellas galaxias que particularmente tienen una buena emisión o mucha emisión en esta longitud de onda de radio. Y bueno, después dejó de estar en uso y ahora, hasta donde sé, Rusia está también diseñando una antena de radio un poquito más grande, esta tiene 10 metros de diámetro, que la van a lanzar para que pueda trabajar en una longitud de onda más corta de las que se han trabajado en lo que es radioastronomía fuera de la atmósfera, ¿sí? Se espera que trabaje en 1,5 centímetros. Y bueno, si realmente se consiguiera,
también sería un lindo avance para los que analizamos esta clase de datos, ¿no? Mirá qué bueno, Mariela, no sabía que había radiotelescopios en órbita. Sí, viste, yo no sé por qué no se difunde, no se da información. Fíjate que el de Japón estuvo en uso, ¿cuánto? Como 8 años y nunca se supo nada. Por lo menos yo en los medios así de divulgación no escuché nada. Ni tampoco escuché nada sobre este que están haciendo los rusos, que la idea es lanzarlo este año, no sé si se va a llegar. No debe ser taquillero el dato. Eso debe Seguramente, pasar. sí, seguramente no generamos mucha prensa, ¿viste? Entonces, Claro, eso debe pasar. no pierden Hay que empezar a hacer autobombo. no pierden tiempo Vamos, con nosotros. Mariela, vamos a ponernos en campaña. Vamos a comenzar a decirlo por todos lados. Bueno, y la última imagen, es un poco más de lo mismo, es simplemente mostrarles en la atmósfera, sobre la derecha, ¿sí? En la línea, en el eje vertical de la derecha, lo que está mostrando es la altitud en kilómetros, y lo que se ve es todas las diferentes longitudes de onda que se indican de modo creciente de derecha a izquierda, hasta qué, digamos, profundidad de la atmósfera pueden llegar. Entonces, fíjense que las longitudes de onda más cortas, como es de rayos gamma hasta ultravioleta, prácticamente no atraviesan la atmósfera, porque llegan a ¿qué? A 70 kilómetros algunos, a 120 kilómetros por encima. Entonces, tendríamos que tener telescopios a esa altura para poderlos observar desde la Tierra, y por esa razón es que las imágenes se obtienen con satélites, ¿sí? Que son lanzados. Y a medida que vamos hacia longitudes de onda más largas, por ejemplo, pasamos al infrarrojo, y fíjense que ya para el infrarrojo puede, penetrar en la atmósfera un poco más, llegando hasta prácticamente unos 20 o 30 kilómetros, ¿sí? Alguna cierta longitud de onda del infrarrojo por encima de, digamos, de la superficie de la Tierra. Y a medida que nos vamos hacia radio, primero milimétrico y submilimétrico, es decir, menor al milímetro, y después hacia longitudes de ondas más largas, ya penetra sin ningún problema, salvo cuando nos encontramos con longitudes de ondas mucho más largas todavía, que son las de frecuencia más baja, de solamente unos miles de hertz. Bueno, sí, una aclaración de que obviamente estos valores es un resultado estadístico, porque puede variar cada uno de ellos según las condiciones de clima, altitud y posición geográfica de donde uno esté en la Tierra, ¿no? En el planeta. Bueno, y acá lo que les quería mostrar, son distintos lugares del mundo donde hay antenas de radioastronomía. Y fíjense que, bueno, el IAR, que es el que les comenté acá en Argentina, que no es el único, ahora vamos a ver el resto. Pero después, en América, bueno, está en Brasil, hay muy buenas antenas en Chile, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa también, en distintos países, en Australia también hay, en algunas, ciudades de la India. O sea, lo que es la radioastronomía está bastante difundida en el mundo, y eso tiene a favor el hecho de que pueden trabajar en lo que es el modo interferométrico. Entonces se tienen antenas distribuidas en distintas partes del planeta que están observando al mismo objeto cuando se los vea, ¿no? Porque obviamente, no van a estar todos apuntando al mismo objeto exactamente en el mismo tiempo, simplemente porque, bueno, porque la Tierra tiene un movimiento de rotación y de traslación. Pero cada vez que lo vean se va a ir observando, y después lo que se hace es reunir toda esa información. Hay software que están preparados para, reunir toda esa información, como les decía, y conseguir una muy buena señal, la radiointerferometría. Y
si bien la radiointerferometría lo que tiene es una poca sensibilidad, porque la sensibilidad depende mucho de, o sea, es la cantidad de fotones que reúne la antena y cómo estos generan una señal, un dato, digamos, que sea posible de entender y de analizar. La cantidad de fotones que reciben es poca porque justamente las antenas que se emplean para hacer este tipo de estudios son antenas chicas, digamos, de una superficie muy reducida respecto a otras. La antena que tiene el IAR tiene 30 metros de diámetro y se la utiliza como una antena individual. Pero las antenas que trabajan así en este sistema que digo de radiointerferometría, en general tienen un diámetro de 12 metros. Entonces, claro, el área colectora es muchísimo menor y por esa razón la sensibilidad también lo es. Pero lo que pasa es que tienen un poder resolvente muy bueno. Ahora, un poco más adelante en la charla les voy a hablar mejor del poder resolvente. Y hablando de tamaños de antenas, esta es la más grande construida hasta el momento, que está en China y tiene 500 metros de diámetro. Recibe, digamos, tiene la capacidad de analizar y recibir y analizar la radiación que llega, viajando entre 10 centímetros y 4,3 metros. Entonces, bueno, lo que tiene esta antena de particular es que obviamente no se mueve de modo independiente, lleva el movimiento de rotación de la Tierra. Pero esto, digamos, lo que permite es que todos los objetos que se puedan ir observando con ese barrido que hace con ese movimiento, tiene un área colectora tan grande que aunque estén muy distantes y su emisión sea muy débil, se los puede ver con mejor detalle, ¿no? Y entonces eso es algo que se tiene a favor. Hay otras señales de radio que las antenas que sí se orientan no llegan a detectarlas y con esta antena se puede hacer. Bueno, y en particular en Argentina, entonces les conté del Instituto Argentino de Radioastronomía, que está acá donde comienza Berazategui, y también está el IAFE, que no tiene antena, pero sí es el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, ahí en Buenos Aires, donde trabajan analizando datos de radio que, bueno, que se consiguen por internet o, bueno, u obteniendo ellos turnos en algunas antenas de las que están en el país o en el resto del mundo, ¿no? Después está la antena de CONAE y la Agencia Espacial Europea en Mendoza, que se identifica como DS3. La antena que es un convenio binacional Argentina-Brasil, llama, que está en nuestra puna y sobre la cual también les voy a hablar un poquito más adelante. Y están las otras antenas que hasta donde tengo entendido, eh, no sé la de Neuquén si está terminada, que es otra de espacio profundo, como se le dice a estas identificadas como DS, es un consorcio de la Comisión Nacional de Estudios Espaciales que tenemos acá en Argentina y China en este caso. No sé si la de Neuquén está terminada, la de Mendoza tengo entendido que sí, porque ya han abierto la recepción de pedidos de turno. Y CART, que es la que está, que es Argentina-China, es la que está en San Juan y hasta donde sé todavía le falta bastante. Bueno, algunos Mari, una consulta. ¿Esas, sí, las DS, son para radioastronomía o son de comunicación tipo de astronáutica? esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Ah, bueno. En realidad, las DS, el objetivo principal de las DS es hacer seguimiento satelital, ¿sí? Para los satélites puestos en órbita, poder recibir la información que los satélites estén enviando. Ahora, em, en realidad eso sería como un objetivo más bien militar o político, ¿sí?
A los investigadores nos dan un 10% del total del tiempo de uso que las antenas tienen, para que nosotros estudiemos lo que nos parezca de acuerdo, bueno, a las condiciones que la antena, ¿no? Lo que la antena nos permita por la radiación en la que trabaja. Claro. Eh, yo no sé, no he visto datos, ¿sí? Obtenidos, por ejemplo, con la de Mendoza. No sé qué tan buenos son. Según, digamos, la forma en la que han sido diseñadas, son antenas grandes. Fíjense que las DS, tanto la que está en Mendoza como la de Neuquén, tienen 35 metros de diámetro, un poco más grandes que la que está acá en el IAR, que son capaces de trabajar con una resolución angular de 1 minuto de arco. ¿Sí? La resolución angular es la capacidad que tienen, en este caso las antenas, de ver dos objetos que están separados en el cielo, formando un ángulo de 1 minuto nada más, verlos como dos y no mezclarlos como si fuera uno solo. Que esto, digamos, llevado a un solo objeto, lo que está diciéndome es que puedo ver mucho detalle en el objeto. ¿Sí? Como si lo estuviera viendo con una tremenda lupa, puedo ver mucho detalle con esta resolución angular. Pero bueno, nosotros solamente vamos a tener el 10% de ese tiempo, porque el objetivo principal es el seguimiento, telecomunicación con naves espaciales y algo de investigación científica. Y bueno, y va a trabajar en estas bandas de 2,2 a 8,5 GHz, que trasladados, digamos, a la longitud de onda se va de 4 a 15 centímetros. Y la otra es la que está CARTS, la que está en San Juan, que va a ser todavía un poquito más grande porque va a tener un diámetro de 40 metros. Entonces, que tengan un diámetro grande es lo que se ve acá con la resolución angular, hace que sea muy buena, que podamos obtener detalles de los objetos que observemos, que con otras antenas más chicas, con menor resolución, no se pueden llegar a ver. Bueno, entonces acá, ya que hablo tanto de resolución, un croquis, digamos, explicando qué es la resolución. Cuando tengo una antena sola, ¿sí? Una antena individual, lo que digamos, la característica de la antena que me interesa para decir cómo será la resolución con la que pueda trabajar es el diámetro. Entonces, lo que hago es un cociente que tiene la longitud de onda de la radiación que recibo dividido el diámetro. Cuanto mayor es el diámetro, obtengo como resultado un número más chico, ¿sí? Porque divido por un número más grande, entonces el resultado es un número más chico. Cuanto menor es ese número, mejor es la resolución, porque lo que está diciendo es la capacidad que tiene la antena de ver como separados esos objetos que están, digamos, distanciados angularmente esa distancia que me dice la resolución. No sé si se entiende, pero digamos, si, si el diámetro es mayor, lambda sobre el diámetro va a ser cada vez un número más chico. Entonces va a ser menor, cada vez más chica, la distancia que van a tener dos objetos para que yo los pueda identificar en el cielo como dos y no que los mezcle como si fuera uno solo. ¿Sí? Eso es una antena individual. Cuando se trabaja haciendo interferometría, cuando se trabaja con un conjunto de antenas, entonces ya reemplazamos al diámetro de cada antena por la distancia que hay entre las antenas. Y tomamos a ese conjunto de antenas como si fueran una sola. Entonces, indudablemente, la distancia entre dos antenas va a ser más grande que el diámetro de una sola. Y por esta razón, puedo tener muchísima mejor resolución en el dato que vaya a observar. Pero como les decía, el problema es que el diámetro de cada antena es más chico y entonces el área colectora es menor. Bueno, y les mencioné llama. Llama, que es un convenio binacional
Argentina, que se ocupa de toda la infraestructura y los bienes de capital, y Brasil, que básicamente pone los bienes de capital. Y bueno, es un acrónimo que significa un arreglo milimétrico grande de Latinoamérica. Acá hay una representación, un dibujo de lo que es la antena, lo que va a ser, que todavía se está construyendo, esta antena de llama. Fíjense, tiene un reflector, ay, cierto que no tengo mouse. Bueno, el plato principal, que es un reflector primario, esta antena va a tener 12 metros de diámetro. Por encima, un reflector secundario, que es mucho más chico, con 75 centímetros de diámetro. Y fíjense, con las flechas rojas, lo que estoy mostrando es cómo se recibe esa radiación. Esa radiación llega al reflector principal, a la parábola, que es este plato, digamos, de la antena, se refleja y converge en el reflector secundario. Y del secundario se refleja en el secundario y ahí pasa a toda digamos, recorre todo el camino de la electrónica que les contaba hoy más temprano, necesario para que sea mucho mejor, más entendible, ese dato que llega a nuestras computadoras. Mariela, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. No sé si es muy técnico, ¿no? ¿Por qué estos tipos de antenas tienen un foco Cassegrain? Tanto estas como las de telecomunicaciones. Mira, Es difícil, ¿no? yo tengo entendido que son los focos con los que mejor consiguen la cuestión esta de cómo se de cómo se converge la radiación y luego se puede enviar a toda la electrónica. Si tienen otra característica, no sé, lo desconozco. Claro, Pero porque es como es que te está multiplicando la distancia focal del reflector. Es por eso nomás. es, Me llamó la es atención, viste, nomás. sí, es la que, fíjate que hay antenas con otro reflector, otra clase de reflector, y sin embargo, como vos decís, las que abundan son estas. Tengo entendido que de hacer estudios así con distintos tipos de reflectores se dieron cuenta que era conveniente, por esta razón. Capaz que es más direccional, pues puede ser, ¿no? También. Hoy en día no sé si eso puede tenerse en cuenta, porque está tan avanzada toda la electrónica que se emplea para las antenas, que me parece que podés hacer direccional a cualquier tipo de foco o de reflector secundario. Sí, igual creo que también tiene un foco QD me parece. Otro foco más. Sí. Perfecto. Bueno, Las gracias. Espero que antenas. no haya sido tonta la pregunta. No, 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 para nada, para nada. Yo podría averiguar, si querés, qué otras Mm, características tiene o qué otras razones hay para que se elija ese foco, está bien. porque supongo que debe haber más, que por ahí yo no las conozco. Bueno, muchas gracias, ¿eh? De nada. Bueno, entonces, va a tener una altura de 15 metros, siempre se la presenta orientada al cenit, ¿sí? Que es el punto que tenemos sobre nuestra cabeza. Va a estar a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en la puna salteña, y se espera que llegue a pesar unas 120 toneladas. Las partes de la antena de llama las hizo la compañía alemana Vertex, que fue quien ya hizo las antenas que están en Chile. Entonces ahí se corría con dos ventajas. Por un lado, el conocimiento y la experiencia, digamos, que ya tienen en la construcción de esta clase de antenas. Y por otro lado, el que al poseer ya todos los moldes y los diseños para estas antenas, Vertex usó lo que ya tenía, no tuvo que hacer nuevos y por lo tanto cobró menos dinero. Nos salió un poco menos de plata a nosotros. El material con el que se hace es el ímbar. Ímbar tiene 64% de hierro y 36% de níquel, que digamos, la ventaja o la característica a favor que posee es que el coeficiente de dilatación es muy chico, porque ¿qué pasa? A 4.500 metros sobre el nivel del mar tenemos durante el día, ¿sí? Una radiación impresionante que va a hacer que todo el material
se dilate, y en la noche muy, muy fría, que tiene el efecto contrario sobre el material. Entonces, la dilatación de este material es bastante pequeña y eso favorece a que tenga, a que se deforme mucho menos todas las partes de la antena. Y está diseñada para que trabaje, sea una antena submilimétrica. La radiación que va a recibir va a ser de 0,3 milímetros, bueno, milimétrica también, hasta 10 milímetros. ¿Sí? O sea, menor al centímetro, pero va a ser de 0,3 milímetros hasta 10 milímetros. Y acá, ay, apareció el mouse. Acá simplemente esta animación que lo que está mostrando son los movimientos que tiene la antena. Porque fíjense que acá estoy indicando que va a tener un movimiento en elevación de 0, de 2 a 90 grados, ¿sí? En elevación es cómo se mueve en este sentido la antena. Entonces, de 2 grados, o sea, apenas se despega de lo que sería la parte horizontal, a 90 grados. Y el movimiento de rotación, ¿sí? De girar, digamos, sobre un plano, va a ser de 270 grados. O sea que va a poder desplazarse bastante. Y acá les puse el ejemplo de, bueno, de lo que puede llegar a distinguirse con la resolución angular con la que se va a trabajar, que va a ser de 2 segundos de arco. 2 segundos de arco, realmente va a ser muy buena, espero que se consiga, como si tuviera la capacidad de distinguir detalles sobre una moneda de 1 peso, pero ubicada a 206 metros de distancia. ¿Sí? Si lo pensamos en datos de cosas acá, digamos, sobre la Tierra, de nuestro uso diario, la resolución que va a tener con los datos de astronomía que nos brinde va a ser esa. Bueno, y los temas... Espera, ahí Nani con esa cosa que la caracteriza, dice, qué bestia, haciendo referencia a la antena. O sea que me llama la atención algo que no había pensado, y por eso te voy a preguntar. La antena tiene un azimut, o sea, se mueve 270 grados, o sea que hay 90 grados que no tiene acceso en azimut. Ujú. Qué mal. Sí, bueno, no crean, sí es bastante. El No, campo no, de no, no, visión. seguro, pero me llama la atención que hayan limitado 90 grados el azimut. Bueno, debe ser un tema de la fuerza o la rigidez de la antena que Y para lograr. el torque que tiene que hacer para poder girar todo debe ser hasta donde le da. Claro, Eso sí que es para preguntárselo a un ingeniero, pero eh, a mí en principio me da a pensar que tiene que venir por ese lado. sí. De hecho, a mí me asombró que pudiera girar 270 grados. Y sí, acostumbrados a la antena como la FARC o a la China que ni siquiera se mueve. Sí, bueno, ni hablar, ni hablar. Sí, pero se mueve el Bueno, entonces, colector, creo. Se mueve el colector en ese caso, ¿no? ¿cómo? En las antenas esas gigantes se mueven los colectores. Sí, se mueven los secundarios, Claro. pero también tienen un movimiento muy limitado. Ah, bueno, está bien, bueno saberlo. Sí, no, ni hablar. Y no porque, digamos, el secundario, ¿qué puede hacer? Puede moverse para tener mayor registro de la radiación que viene de un sector del reflector principal, del plato, como le decimos, o del otro. Pero, digamos, ese plato tiene que estar apuntado a aquello, digamos, que en el cielo que me interesa estudiar. O sea, eso tiene que estar pasando por encima de mi plato, de mi antena cuando yo lo quiera estudiar, porque no puedo enfocar la antena como se hace con un telescopio, ¿sí? Que lo oriento según donde esté en el cielo lo que yo quiero estudiar. En el Entonces caso de estas... perfecto, lo que significa que cuando está apuntando al cenit, está toda la antena iluminada y cuando está para el costado, es iluminado por una parte de la antena, ¿no? Claro, Está claro. bien, gracias. Sí, sí.
Bueno, entonces, si los temas de investigación que se van a desarrollar con llama, fíjense que son bien variados. Física solar, agujeros negros, toda la parte molecular de astrobiología, las galaxias, bueno, estructura espiral, galaxias en general, todo lo que sea formación estelar, sistema solar, planetas extrasolares. O sea que todos los investigadores, los astrónomos que estemos abocados a, a poder hacer uso de llama. Ah, y esta es una figura, una foto, en realidad, del sitio, se llama Alto Chorrillos, el sitio donde estas son las instalaciones. Esta foto igual ya debe tener por lo menos un año. Está un poco más avanzado ahora, pero bueno, las instalaciones que se comenzaron a hacer para poner llama. Bien, y eso es en cuanto a la antena trabajando sola. Ahora, cuando pensamos en una antena, como les decía, que trabaja en el sistema interferométrico, ¿sí? Es decir, un conjunto de antenas, entonces podemos ir mejorando la resolución. Una muy conocida es VLA, de Very Large Array, es un arreglo muy grande que se encuentra en Nuevo México, en Estados Unidos. Y acá hay una imagen, ¿sí? Que dice que, bueno, que tiene la capacidad de proporcionar digamos, una imagen con ese detalle con el que se lo ve. Ay, volví a perder el mouse. Bueno, acá es la de arriba, ¿sí? Que tiene 4000 años luz de tamaño. Pero si en vez del VLA, el VLA tiene 27 antenas con 25 metros de diámetro cada una, y 351 líneas de base independiente. ¿Qué son las líneas de base? Las líneas de base son las distancias que se establecen entre antenas para ver qué configuración elijo entre esas 25. Entonces, se pueden hacer 351 combinaciones diferentes, ¿sí? Y cuando digo diferentes me refiero a distancias diferentes entre las antenas. No sé si se entiende. Yo las puedo acomodar, porque de hecho se corren, tienen, bueno, acá unos rieles por donde se desplazan, para poder obtener hasta 351 disposiciones diferentes de las antenas. Pero, si en vez del VLA trabajo con el VLBA, que es entonces un arreglo mucho más grande todavía. ¿Por qué? Porque tiene antenas distribuidas en distintos países, y acá puse cuáles son: Estados Unidos, Alemania, Italia, Finlandia, Suecia y España. Entonces, ese, ese diámetro, recuerdan que en la resolución yo tenía longitud de onda dividido el diámetro, ese diámetro, que es ahora la distancia entre las antenas, es un valor mucho más grande. Por lo tanto, ese cociente va a ser un valor mucho más chico. Y ese cociente me hablaba de la resolución. Quiere decir que voy a poder ver más detalles todavía en la imagen. Y acá está el ejemplo de cómo se hace un zoom de ese que parece un puntito en el VLA y se puede ver con todo ese detalle en el VLBA. Bueno, y acá esta es una imagen bastante conocida de M87, eh, donde justamente se ve primero con VLA, eh, en una radiación que estamos recibiendo con una longitud de onda de 90 centímetros. Ahora, con el mismo VLA, es decir, con la misma distancia entre antenas, yo puedo cambiar la longitud de onda en la que recibo la radiación y llevarla a 20 centímetros. Entonces, si lambda es menor, el valor del cociente de lambda sobre D también va a ser más chico, aunque D se mantenga igual, ¿sí? No varíe. Entonces la resolución me da un valor más chico, que dice que la resolución mejoró. Y fíjense cómo se muestra acá, pasando de la imagen de esa que parece una mancha roja, ¿sí? Del VLA con 90 centímetros al VLA con 20 centímetros. Y después vamos a VLA con 2 centímetros.
Y ahí tenemos la capacidad, como que estamos haciendo zoom, ¿sí? En un sector de la imagen y lo vamos a ver cada vez más grande, con más detalles. Y llegamos hasta VLA con 7 milímetros. Es hasta donde llega en longitud de onda si la seguimos reduciendo. Hasta 7 milímetros. Y eso es lo mejor que se ve con VLA. Ahora, si dejamos VLA y nos vamos a VLBI, aunque aumentemos la longitud de onda y de 7 milímetros nos vamos a 18 centímetros, estamos también aumentando ese diámetro que tenemos en el divisor, en el denominador, ¿sí? En el cociente. Entonces, al aumentar ese diámetro, que en realidad acá es la distancia entre antenas que se encuentran en distintos países, la resolución mejora muchísimo. Y a su vez, con el VLBI, mantenemos ese diámetro, esa distancia, mismo valor, pero si vamos a trabajar en una longitud de onda que de 18 centímetros pasó a ser de 1,3 centímetros, mejora aún más la resolución y podemos obtener esos detalles. Es ¿Se entendió impresionante esto? cómo mejora la definición, es impresionante la diferencia. O sea, ¿Viste en resumen, la definición, que es la resolución, depende del diámetro y la longitud de onda. Exacto. Uno tiene que ser chico, la longitud de onda tiene que ser chica y el diámetro tiene que ser grande. Para que finalmente ese cociente te dé un valor muy, muy chiquito. Entonces, a mí lo que me gusta de este ejemplo es ver, si mantenemos el diámetro, pero vamos a longitudes de onda cada vez más chicas, mejoramos la resolución. ¿Sí? Pero a su vez, si vamos a un diámetro más grande todavía, como es el salto que hay del VLA al VLBI, incluso, aunque en un principio tengamos una longitud de onda más grande, como es tener 18 centímetros en vez de 7 milímetros o 2 centímetros, la resolución mejoró muchísimo. ¿Se entiende? Eso es lo que me gusta, ver la comparación de cómo se obtiene, de qué clase de imagen se obtiene cuando varía un parámetro u otro. Bueno, y obviamente no podía no mostrar un trabajo mío, donde también es muy evidente esto que estoy diciendo de la resolución. Porque, por ejemplo, bueno, este es un sector en nuestra galaxia donde lo que yo estaba estudiando era, eh, no tengo mouse, pero fíjense que en la imagen de arriba tiene como manchas amarillas así distribuidas en los costados y una mancha celeste en el centro. Bueno, esas manchas amarillas forman una especie de cáscara, una cáscara de hidrógeno neutro. Yo estaba estudiando esa cáscara. Esa primera imagen, la que está arriba, se obtuvo con la antena de radioastronomía del IAR, con 30 metros de diámetro y una resolución angular de 30 minutos. O sea, el detalle que yo puedo ver es todo aquello que sea mayor a 30 minutos de arco como tamaño angular. Pero si yo obtengo una imagen de ese recuadro que tengo marcado en la imagen de arriba, pero lo obtengo con una antena como la de Parkes, que está en Australia, cuyo diámetro es de 64 metros, ¿sí? Se duplicó respecto de la del IAR, fíjense, con una misma longitud de onda, la resolución pasó a ser, en vez de 30 minutos, de 16 minutos. Y yo puedo ver un detalle, todas esas curvas negras, lo que están marcando es una diferencia de temperatura, que en la imagen de arriba no tenía la capacidad de distinguir. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la relevancia de las observaciones radioastronómicas? En realidad, muchas. Entre ellas, colaboró con el descubrimiento de objetos celestes como pulsares y cuasares. Entonces acá simplemente lo que les estoy mostrando es una imagen de un cuásar que es, digamos, un núcleo activo de una galaxia, un núcleo que tiene continua generación de energía, ¿sí? Se lo llama AGN. Y me pareció que este dibujito estaba bastante claro porque lo que se tiene justamente es en el centro un agujero negro
supermasivo, como en general lo son los agujeros negros, todo en su alrededor, en su entorno, hay un disco de acreción, es decir, gas y polvo, que permanece girando en torno a ese agujero negro y que es material que en principio puede ir cayendo hacia el agujero negro, pero si consigue una altísima velocidad, como para tener resistencia a la atracción del agujero negro, va a quedar formando ese disco, ese plano, que se lo llama disco de acreción de gas y polvo. Y a su vez, lo que va a ser expulsado en lo que serían los polos del agujero negro, ¿sí? Es decir, la parte superior y la parte inferior, son estos chorros que se ven acá en color blanco, blanco y celeste, se lo llama bipolares, bueno, porque sale por los dos polos, y es el material que se expulsa a alta velocidad, muy alta velocidad. Y en general, esos chorros pueden observarse también en rayos X y en ultravioleta, y creo que hasta en rayos gamma. A este tipo de galaxias se las puede estudiar tanto desde radio, con ondas de radio, como a rayos X. Bueno, el hecho también de la existencia de materia oscura, porque las galaxias, algunas de ellas con su emisión muy débil, son estudiadas en radio, en particular las que se llaman radiogalaxias, que tienen una fuerte emisión en radio, y entonces lo que se supo es que el movimiento de rotación de las galaxias que se midió sugiere que en ellas hay más material que el que se observa. Entonces, bueno, se está investigando, pero la teoría es que es lo que se llama materia oscura. Y lo que les decía también, el tema de los pulsares. Los pulsares son esas estrellas de neutrones que quedan, digamos, las estrellas de neutrones son un residuo de las estrellas que cuando se forman tienen una cantidad de masa que supera a 8 o 10 veces la masa del Sol, y después de pasar por toda su evolución, terminan como una estrella de neutrón, ¿sí? Que es una estrella bastante pequeña y tiene la capacidad de estar rodeada de un plasma. El plasma es el gas con partículas, tanto con carga positiva como negativa, que están sueltas, no están ligadas al átomo o a la molécula, ¿sí? Sino que se han roto esas ligaduras y están sueltas. Entonces, son conductores de corrientes eléctricas y lo que hacen es fluir en estas líneas de campo magnético que se están mostrando acá, que son estas líneas celestes de este dibujo. Entonces, cuando hay cargas eléctricas, se generan campos magnéticos. Las cargas eléctricas del plasma, que es característico de estas estrellas de neutrones, están en movimiento, generan campos magnéticos. Hay campos magnéticos de líneas abiertas, como se muestra acá, que salen por los polos, y hay otros de líneas cerradas, que son estas curvas, ¿sí? Que salen por un polo y entran por el otro. En las líneas abiertas es donde se emite toda esta radiación, esta energía que llega a nosotros. La particularidad del púlsar es que el eje magnético, el que va de un polo al otro magnético, por donde se emiten estos chorros de energía, no coincide con el eje de rotación que tiene la estrella. Entonces, la estrella está haciendo como un movimiento de bamboleo, ¿sí? En cuanto a cómo nosotros vemos esa radiación que está siendo emitida desde sus polos. Y por esa razón no la vemos de continuo, sino que la vemos como si fuera un pulso, aparece y desaparece, aparece y desaparece. Lo que pasa es que lo hace rapidísimo. Cuando el pulsar está solo, o sea, no forma parte de un grupo de estrellas, tiene un periodo, ese pulsito, esa luz que vemos, de entre 1 a 4 segundos, ¿sí? Es el tiempo que pasa entre que vemos uno y el siguiente. Pero cuando el pulsar forma parte de un sistema binario, es decir, está con otra estrella, ¿sí? Moviéndose en conjunto por atracción gravitatoria, entonces el periodo es mucho más chico todavía.
El tiempo que pasa entre ver un pulso y el siguiente es de 10 a 50 milisegundos. Bueno, ahí se me fue. Y la radiación de fondo de 3 kelvins de temperatura también, si bien es de microondas, también ha sido estudiada con ondas de radio. Y algo quizás más conocido que es el estudio de los agujeros negros, ¿sí? El supermasivo que se encuentra en Messier 87, en el cúmulo de Virgo, es este que se indica acá a la izquierda, en esta imagen que les muestro, y Sagitario A estrella en este caso, es el agujero negro que tenemos en nuestra galaxia. Acá lo que me gustó de esta imagen es que se ve la relación de tamaños que tienen. Porque fíjense que el, el agujero negro, bueno, Sagitario A, estrella, es apenas, dentro de M87, es apenas un puntito, que acá lo está poniendo en el centro. Y cuando se le hace un zoom y se compara el agujero negro de nuestra galaxia, fíjense que el tamaño que tiene, el Sol está en el centro del agujero negro, es un dibujo de proporciones, ¿sí? No es como se ubican. El agujero negro lo tenemos en el centro de nuestra galaxia y el Sol está en un brazo hacia un costado de la galaxia. Pero es para que vean los tamaños, las proporciones. El diámetro del Sol es ese puntito blanco que está en el centro del agujero negro y ese círculo que se ve ahí es la órbita de Mercurio. Entonces, el agujero negro de nuestra galaxia tiene un tamaño que es el que se corresponde desde el Sol a la órbita de Mercurio, ¿sí? El primer planeta próximo al Sol. Y eso forma una minúscula parte de lo que es el agujero negro de M87, donde fíjense que el círculo que tiene M87 es la órbita de Plutón, ¿sí? Ese circulito tan chiquito es la órbita de Plutón y nuestro agujero negro llegaría en tamaño hasta la órbita de Mercurio, para que tengan una relación de los tamaños. Ah, bueno, ahí simplemente aclaro que Messier es la galaxia elíptica gigante y Sagitario A estrella es la Vía Láctea, que es nuestra galaxia espiral. Bueno, ¿cómo se obtuvo esta imagen? Es una reconstrucción de más de 10.000 millones de imágenes. Las originales estaban en blanco y negro y después se le va asignando color con los software con los que se analizan de acuerdo a las temperaturas que se registran y a la intensidad de la luz que se registra. Entonces dice, el gas en M87 tarda semanas en dar una vuelta completa alrededor del núcleo. Claro, por el tamaño que tiene, pero en Sagitario A solo tarda unos minutos, ¿sí? Es otra idea de la relación de tamaños de estos dos agujeros negros, moviéndose casi a la velocidad de la luz. Y bueno, entonces acá está la aclaración de que Sagitario A es unas 1000 veces más pequeño que M87. Y bueno, y estos colores que se ven ahí se aclara de que se debe a que el movimiento de rotación que tiene genera que la luz tiene como un efecto como si se arrastrara, pero es todo consecuencia de la atracción atracción gravitatoria y la velocidad que lleva. Y cuando uno detecta esa radiación, la intensidad va variando y varía de forma tal que se generan esas manchas y esa especie como de dona, ¿sí? Que digamos que sería la radiación más intensa acumulada hacia el exterior, formando una dona. Bueno, y acá es simplemente la imagen de Atacama Large Millimeter o Sub-Millimeter Array, que es ALMA, que es un complejo de antenas de radio que están en el norte de Chile, uno de los mejores cielos en el mundo, y por eso tiene la suerte de tener todas estas antenas y también telescopios espectaculares. Y bueno, y que fueron usadas para observar el agujero negro de nuestra galaxia y formar parte del EHT, que ahora vamos a ver qué es. Y esta es una animación simplemente para ver, estando, digamos, simulando el movimiento del agujero negro
cómo es que se lo puede ver desplazar. Desplazarse no en el sentido de irse, sino en el lugar en el que se encuentra. Bueno, y el EHT, entonces, acá les muestro que es una red de telescopios que por eso me permiten observar con buena definición los agujeros negros más bien chicos, como es el de nuestra galaxia, pero son telescopios que están distribuidos en, no diría todo el mundo, porque bueno, en la parte este de Rusia no están, acá no están en Australia tampoco, pero la distribución que tienen de todos modos es bastante grande, ¿sí? Dice que son más de 300 investigadores distribuidos en 80 instituciones los que están haciendo uso de estos datos del EHT. El EHT, bueno, está indicado en color verde y en color amarillo el BLBI. Y fíjense como, por ejemplo, ALMA tiene, en el norte de Chile, tiene color verde y color amarillo. Quiere decir que ALMA participa con sus antenas de radio tanto en el BLBI como en el EHT. Mientras que hay otras, bueno, IRAM también participa en los dos. Y en general hay otras antenas que solamente pertenecen a un proyecto o al otro. Bien, este es un esquema de cómo se obtienen los datos, las imágenes de cada uno de los telescopios, de cada una de las antenas de radio. Se hace una medición, bueno, obviamente que hay muchos modelos matemáticos detrás, y se reconstruye y se consigue la imagen, que en principio está en blanco y negro, como les decía. Y otro tema de estudio que se puede hacer con los datos de radio son las regiones de formación estelar. Acá hay una región de hidrógeno ionizado que estuve investigando en nuestra galaxia, y la figura de la izquierda, que tiene la letra A, lo que se obtiene es el resultado de una emisión en ondas de radio. Y la de la derecha, con la letra B, es la emisión en el infrarrojo. El infrarrojo cercano es el infrarrojo, digamos, la longitud infrarroja más corta. Entonces, fíjense la variedad de la información que podemos sacar trabajando en infrarrojo o trabajando en radio. En infrarrojo, por ejemplo, se ven con bastante claridad las estrellas que están en la región. Y en cuanto a lo que es el material entre ellas, el medio interestelar, lo que se ve solamente son esos manchones negros más oscuros y otras zonas un poco más claras, ¿sí? Como con luz. Pero yo no puedo definir nada, no puedo encontrar características de ese material que está entre las estrellas, de ese medio interestelar, si uso el dato en infrarrojo. En cambio, si me voy al dato en radio, lo que yo tengo ahí, con esas diferencias de colores, justamente es la variación de temperatura que muestra la imagen. Y porque esto es obtenido en continuo, tengo varias longitudes de onda de lo que es el paquete de radio que están juntas. Entonces, lo que puedo hacer es sacar, por ejemplo, la información del flujo, o sea, de toda la energía que está emitiendo esa región de formación estelar. Y puedo sacar obtener una idea del tamaño que tiene y la distancia a la que se encuentra. Después, si quiero conocer la composición química de ese gas, tengo que ir a obtener el dato en ondas de radio, pero ya en lo que es líneas, ¿sí? Un espectro, donde me va a dar la característica química, molecular, que está formando parte de esa región. Bueno, y ahí terminé. No sé cuánto tiempo me llevó, pero ahí está. Y como siempre, mucho, pero nada, nada, estuviste bien. No, Son una hora, excelente, Bueno, una bueno. Bien, hora, excelente. exactamente una hora. a ver Sí, si puedo porque dejar de compartir. Sí, y aparte, si quieren hacer alguna pregunta, ya la tienen ahí a Mariela para eso. Ah, pero ya se quedaron mansitos, mansitos, mansitos. Yo, si están interesados en alguna charla más técnica, posiblemente prepare una.
con características técnicas, incluso voy a hablar con los ingenieros para que ellos también me orienten un poco en algunos temas que yo, bueno, no estoy preparada porque la verdad es que no me hace falta conocerlos para hacer mi trabajo. Em, pero supongo que esa charla no sé, me parece que no la voy a dar en este curso, sino que no estaría más para otro lugar, porque no sé si están acá todos interesados en charla técnica y si todos entienden, si yo empiezo a presentarles algunas ecuaciones, algunas fórmulas para explicar esas partes técnicas de las antenas y de toda la transmisión de la energía. No Bien, sé. va a haber, digamos que hay de todo. Algunos la seguirán y otros no, pero de todas maneras eso lo podemos organizar después como para hacer una charla adicional otro día, ya que estamos, te enganchamos para otras cosas y total, total manejo tu agenda. Y Yo no tengo nada que hacer. nada, como no tenés nada que hacer, yo puedo tranquilamente. Bueno, pero podemos organizar algo de algún día que vos puedas para no superponer con esto que ya son charlas más elementales, hacer algo un poco más técnico para que le interese. Hay mucha gente que le interesa algo más Algo técnico. más técnico, pero un poquito básico, ¿no? También porque cuando tiramos ecuaciones muy complicadas, sin tener estudios, viste, digamos así, tan profesionales o profesionales, complicado, ¿no? ¿Ustedes conocen lo que es una integral o una derivada? Y más o menos no me acuerdo mucho, pero hay que estudiarlo. Joan, Ah, yo bueno, paso, falté ese día. ¿quién es el que faltó que no lo Nani veo? lo Yo, debe. Bueno, yo espera, falto. espera, espera. De Ah, última tenemos un profesor de Aguarden, matemática acá aguarden en el claro, entonces. curso. exacto. En el curso hay un profesor de matemática. Por eso les preguntaba, porque a lo mejor el profesor de matemática les dio alguna clase sobre esto, sobre matemática, y entonces, bueno, ya tienen las herramientas para entender. Si Listo, semana que viene. les llego a querer dar un poco de ecuaciones y se van Se, ab- directamente. se abandona el Ah, curso. no, lo que pasa es que no es el objetivo que nosotros buscamos en el curso. Así que, pero bueno, eventualmente, si hay un grupito que le interese, algo un poco más técnico, armamos algo otro día, no hay problema. Ya sabemos que a Nani no la tenemos, hay unos cuantos que yo tampoco creo que voy a estar, pero el resto, tranquilamente. Bueno, pero antes de que sigamos, vamos a ir dándole las gracias a Mariela, vamos a cortar la grabación, así pueden seguir charlando de lo que sea. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias.